Y bienvenidos a quienes estén del otro lado participando de esta conversación sobre litigio de interés público que integra el número 9 de la revista de interés público en su año número 8. La revista de interés público es un proyecto de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Para quienes no me conocen, soy Carlota Usini, soy la directora de este proyecto junto con Vanina, que integra la Secretaría de Redacción de la revista. Y hoy contamos con la participación de Celeste Fernández de ASIG, quien nos va a estar contando su experiencia. Pero antes de pasar a ella, voy a darle la palabra a Vanina, quien va a introducir a nuestra invitada del día de hoy. Y vamos a comenzar luego con la charla. Bueno, ¿qué tal? Gracias por estar del otro lado. En el día de hoy contamos con la presencia de Celeste Fernández, que es codirectora ejecutiva de ASIG, que es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Es docente y coordinadora de la Clínica Jurídica en Derecho Internacional en Derechos Humanos de la UBA. Así que gracias por estar del otro lado. Al contrario, chicas, muchas gracias a ustedes. Un placer estar en esta conversación y poder reflexionar juntos sobre la propia práctica. Buenísimo, gracias Celeste. Bueno, y lógicamente que tu posición, tu rol, ¿no? Como codirectora ejecutiva en ASIG determina un poco la mirada que vamos a imprimirle a esta charla, porque hay algo siempre en el plano teórico que es la dificultad para definir, ¿no? El derecho de interés público o el litigio de interés público, pero a veces lo que más importa en la práctica es, bueno, a ver, vayamos a la acción y dejemos estas disquisiciones para otro momento. Entonces, de todas formas, es relevante, imagino, al momento de seleccionar casos, al momento de establecer estrategias, tener alguna idea de cuándo sí, cuándo no, cuándo un caso lo vamos a enfocar como de interés público. Y bueno, creo que sería que nos contaras qué mirada tienen ustedes a la hora de tamizar o filtrar casos y dedicarles su Ujú. trabajo. Bueno, sí, o sea, nosotros cuando tenemos que definir, ¿no?, cuándo un caso es de interés público, ¿no? Tenemos en cuenta varias cosas, ¿no? O sea, un caso puede ser, en general, es de interés público cuando es susceptible de generar un impacto en la cosa pública. Y eso puede suceder de diferentes maneras, ¿no? Puede ser que se trate de transformar un estado de cosas. Les voy trayendo ejemplos de algunos casos que llevamos desde ASIG. Bueno, transformar un estado de cosas puede ser hacer cesar el riesgo eléctrico en un barrio popular de la ciudad de Buenos Aires. Ese es un caso, por ejemplo, que tenemos. Puede ser generar un cambio en el derecho o en la política pública. Por ejemplo, queremos que se modifique un decreto, por ejemplo, para que los adolescentes puedan cobrar por sí su asignación universal por hijo, ¿no? Puede ser vencer una resistencia estatal. Pienso en otro caso que tuvimos, bueno, no se nombra el defensor del pueblo. Por ejemplo, hay una omisión estatal en hacer algo que por normativa debe hacer. Eh, en otros casos también es instalar un tema en la agenda pública, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, tuvimos un caso de un joven con síndrome de Down a quien no le daban su título secundario. Así venía trabajando en temas de educación inclusiva y sin embargo, lo que veíamos es que en el imaginario colectivo estaba mucho esta idea de, bueno, está bien, algunos niños y niñas tienen derecho era siempre algunos, ¿no? Pero bueno, o sea, si nosotros cuestionamos la idea de algunos también, pero esto de, bueno, algunos niños tienen derecho a ir a la escuela común, pero después el título es otra cosa, como que, bueno, que estudien ahí, pero que no tengan un título, ¿no? Entonces, crear en el imaginario colectivo la idea de no, no, si vos estás yendo a la escuela común, la titulación igualitaria, o sea, tener un título que acredite la finalización de los niveles obligatorios de enseñanza, los que son obligatorios para todos los demás niños y niñas, aunque curses con algún proyecto pedagógico individual y demás, también es un componente del derecho a la educación inclusiva, ¿no? Y entonces, a veces es como instalar determinado tema en la agenda pública. Y hasta ese caso no se hablaba tanto de qué pasaba con la titulación de las personas con discapacidad. Estaba muy naturalizado simplemente que no terminaran la escuela. Entonces, y una cosa que me parece importante decir es, un caso puede ser de interés público aunque no sea colectivo, ¿no? Digo, no todos los casos son casos en representación de un grupo de personas. El caso este de la titulación es un ejemplo, era un caso individual, y nosotros hubiéramos estado muy contentos de ganarlo solamente por la situación individual que estimábamos injusta,
pero sí podía tener un impacto estratégico detrás también. Y de hecho, eso es lo que pasó, a tal punto de que luego, un poco motorizado por ese caso, el Consejo Federal de Educación sacó una resolución sobre titulación igualitaria que hoy se aplica en todo el país. Así que, bueno, creo que esas son algunas de las cosas que hacen que un caso, que podamos considerar que un caso es de interés público, ¿no? Cuando busca un impacto más allá de las personas, digamos, de los litigios tradicionales, bilaterales, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, y es muy interesante porque yo que sí me dedico como a la reflexión más teórica, eh, para mí este es uno de los elementos, ¿no? Y es interesante que desde la acción, en lugar de mirar otros elementos, se mire justamente en seleccionar a partir del impacto de lograr, ¿no? Y, y lo interesante es cómo esto cambia totalmente respecto de justamente lo que se estaba como los bilaterales o el enfoque tradicional del derecho, donde Ujú. uno quizá no mire el impacto, busca el resultado inmediato de decir, a mí me devuelven el dinero con intereses. Mientras que esto es una mirada efectivamente hacia el futuro, de modificación de un estado de cosas, Ujú. y, Que y creo tiene que que ver con cómo el derecho es una herramienta de transformación social, no ver el derecho de esa manera y no como una herramienta solamente para resolver un conflicto entre dos partes. exacto. Y no lo has mencionado, pero creo que estaba gravitando en todos los ejemplos que trajiste, que en definitiva lo que ustedes advierten es el impacto que quieren lograr, pero que implícitamente están denunciando una violación de derechos y una brecha, ¿no? Entre esos derechos prometidos, esa igualdad, en el caso puntual, ¿no? De la educación es muy claro, ¿no? Esa promesa de igualdad, de inclusión versus una realidad que contradice esa promesa, ¿no? Y esa definición de derechos muy amplia, muy progresista, pero no tan concreta. Y esto es interesante. Exactamente. Ujú. En eso, bueno, la labor sabemos, ¿no? De las asociaciones es muy importante, pero nos interesa por eso escuchar tu experiencia y también hablar como de los obstáculos, ¿no? Porque, bueno, eso es lo ideal, lo que quieren lograr, pero sabemos que no es un camino sencillo, sino sinuoso y lleno de obstáculos. Y, bueno, quizás nos puedas compartir cuáles son los mayores obstáculos que encuentran ustedes cuando, advirtiendo esa brecha entre derechos y realidad y queriendo producir impacto, bueno, pasan a la acción. Sí, bueno, yo creo que en la mayoría de los casos de interés público que al menos he llevado yo, seguramente hay muchos más, pero yo diría que los tres principales fueron como el obstáculo del tiempo. Muchas veces la justicia llega a destiempo, sobre todo cuando trabajamos con problemáticas vinculadas a la violación de derechos humanos. Hay casos que son urgentes y que no pueden esperar. Ahí, bueno, nosotros lo que, en función de la urgencia, la herramienta que usamos mucho es la de las medidas cautelares. O sea, es como, yo diría que tenemos medidas cautelares en la mayoría de los casos que llevamos. Después hay algo de estar muy atrás de las causas, ¿no? O sea, en muchas ocasiones uno ve que si no está muy atrás de las causas, la justicia tiene unos tiempos que no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces estar como muy pidiendo cosas todo el tiempo y tratar de elevarle un poco a la justicia el costo de no resolver. Vemos mucha falta de activismo judicial también en torno a determinados problemas. Esto de marcar cuando sentimos que la justicia no hace más que correr traslados o pedirle información a las partes, pero que en la práctica lo único que hace eso es dilatar, ¿no? Entonces, como que también estar muy presentes ahí les sube a la justicia el costo. El otro obstáculo que yo a veces veo es cuando la justicia se preocupa más por las formalidades que por la causa, por la causa que motivó la acción de amparo o el tipo de acción que sea. Eso, digamos, la idea de una justicia que se olvida de las personas, yo lo veo con bastante frecuencia. O sea, una justicia que no responde a las necesidades y que prioriza ciertos ritos formales por sobre necesidades sustantivas y que en general suelen ser muy acuciantes. Uno lo que ve es como una maquinaria que, que, Claro. que funciona y como de una manera muy formal y que de repente se olvidó
de las personas, y todos los actores que están en esa causa naturalizan que sea de esa manera. Entonces, eso también lo vemos mucho, y ahí a mí me tocó trabajar en casos en los que invocamos así una denegación de justicia, como argumentamos eso porque veíamos que verdaderamente la tramitación de la causa judicial no estaba cambiando la vida de las personas a las que nosotros estábamos defendiendo. Y un tercer obstáculo que se vincula también con este segundo es, sobre todo en casos estructurales, colectivos, es el tema de la ejecución de las sentencias. O sea, eso es muy común, casos inejecutados durante muchos años. Nosotros, por ejemplo, tenemos hay uno que es para lograr la externación de las personas que residen en hospitales psiquiátricos, eh, que están en condición de alta médica y no salen, las personas que se dicen internadas por motivos sociales, que no salen por no tener una vivienda afuera o no tener un apoyo para vivir en la comunidad. Y lo que vemos ahí es que, bueno, la sentencia, digamos, se dictó, eh, salió a favor del frente actor, y, o sea, no estarían saliendo las personas que estaban beneficiadas por esa sentencia. Y es muy tremendo lo que pasa porque, a su vez, el Estado invoca que las personas ya no están en condición de alta. Entonces, Mm, cuando se inició la acción, esas personas estaban en condición de alta, luego siguieron enfermando, digamos, siguieron claro, enfermándose en el ese mismo sistema, lugar. Claro, el propio sistema, digo, porque tienen que salir de esos lugares porque son lugares que sí, justamente enfermo. enferman, ¿no? Y que, o sea, nadie puede curarse aislado en un hospital psiquiátrico. Entonces, el propio sistema, digamos, es tan perverso que ahora dicen que ya no tienen condición de alta, ¿no? Entonces, y tenemos esa sentencia sin ejecutarse hace 8 años, ¿no? Y ahí te enfrentás con esto que decía antes de la falta de activismo judicial. Nosotros hemos pedido astreintes, hemos pedido mesas de trabajo, nos niegan audiencias, como las astreintes son de un monto que no tiene ningún tipo de sentido para compeler al Estado a cumplir, porque encima no son personales, sino que salen del patrimonio estatal. Y ahí, bueno, se pueden probar estrategias por fuera de la causa, ¿no? Bueno, hacemos una campaña pública por el incumplimiento de esta sentencia, tratamos de incorporar otros actores a la causa, bueno, como cuando las herramientas procesales que uno puede usar al interior de la causa no funcionan más, bueno, quizás tenés que probar algunas otras estrategias por fuera, más de visibilización del problema, presión pública, pero en general son esos tres los problemas que yo siento que aparecen con más frecuencia en los casos que llevamos. Sí, es muy interesante. Y no lo he mencionado, pero la verdad que a mí me genera la duda. ¿Cómo resuelven ustedes el tema de los costos del proceso? Porque, bueno, imagino que pueden pedir algún tipo de beneficio de litigar sin gastos, pero también dependiendo de los casos, habrá costos que podrían ser un obstáculo, o tradicionalmente los costos son un obstáculo. Entonces, quería saber cuál es la Mm. experiencia de ustedes. Sí, no, ahí nosotros en general no, o sea, nunca en ningún caso ASIJ ha cobrado honorarios, así que eso siempre se hace en No, no, forma no ustedes, pero costos de pruebas o costos de costas incluso. Sí, no, en general, o sea, claro, honorarios nosotros no cobramos. Sí, respecto de los gastos del proceso, nosotros en Sí. general pedimos imposición de costas a la parte demandada, y después, sobre el final del proceso se puede llegar a pedir regulación de honorarios, en algunos casos lo hacemos, en otros no, porque, bueno, tenemos la suerte de poder tener un equipo de profesionales trabajando que no depende, digamos, de ese ingreso, pero lo que sí nos aseguramos en todos los casos es que nada de eso sea pagado por la persona Claro, o sea, ustedes lo que que... piden es costas para la demandada. Exacto, sí, Bien, ese en sería general, como el mecanismo. sí, Perfecto. sí. Interesante. Y lo obtienen en la mayoría de los casos. Sí, porque en general la mayoría de los casos los ganamos. Bien. Entonces, ahí es un poco más fácil. Hay veces que se piden las costas por su orden, digamos, hemos tenido como algunas discusiones de eso, pero bueno, de todas maneras, para nosotros no es algo que nosotros tengamos en mente al momento de decidir hacer eso. No es que decimos, bueno,
nos van a imponer costos. O sea, nosotros hacemos acciones y bueno, después sí se puede como pelear un poquito ese punto, pero bueno, no es algo que esté como en nuestra matriz de decisión inicial al menos. No, no, y es interesante porque según mi entendimiento también, el sistema, digamos, procesal argentino dentro de todo es bastante favorable al inicio de las causas. O sea, que siempre hay obstáculos para el acceso a la justicia en términos económicos. En Sí. general está todo bastante resuelto como para que haya formas de llegar sin un costo tan alto, ¿no? Ujú, Porque a veces uno piensa que son los honorarios, pero no son solo los honorarios, podría ser mm, la tasa de justicia, podría ser los aportes previos, o sea, un montón de cosas que exceden la voluntad de cualquier asociación de no cobrar honorarios, ¿no? De todas sí. formas, un Mm. poco el sistema ayuda y un poco entiendo que también el hecho de que las asociaciones tengan como un presupuesto para litigar, imagino, colabora en que puedan sufragar pequeños costos para llevar adelante las causas, ¿no? Sí, y acercarse a las organizaciones es una solución para problemas que las personas sí enfrentan a título individual, porque los costos de acceso a la justicia a título individual, sí, nosotros recibimos un montón de casos de personas que no podrían pagar un abogado, por ejemplo, y que, digamos, el único caso en el que tenemos defensa gratuita es en penal, pero en todo lo que es administrativo, civil, todo, la gente normalmente, o sea, hay algunos servicios de patrocinio jurídico gratuito, pero que son muy escasos, no dan abasto. Entonces, encontrar una organización que pueda llevar ese litigio sin cobrarle a la persona siempre es muy, muy valioso para subsanar ese déficit de acceso a la justicia. Ujú. Bueno, pero es muy interesante, ¿no? Porque empezamos hablando de los obstáculos, pero a la vez estamos ahora señalando algo que no es un obstáculo, sino todo lo contrario, ¿no? Un hueco por el cual, evidentemente, las personas pueden acceder a la Sí, pero bueno, no justicia. todas llegan, no todas llegan a las No, no, organizaciones. por Bueno, ahí supuesto. No, no, pero un resquicio, ¿no? Un resquicio, no digamos, una luz en el camino. claro, no es el portal, pero sí es un resquicio y por lo menos es interesante cómo de manera virtuosa, evidentemente, las asociaciones pueden Ujú, solucionar no solo sustantivamente, sino también instrumentalmente ese acceso, ¿no? Eso es, ujú, ujú, bueno, interesante. Bueno, pero que en realidad se vincula con algo de lo que habíamos pensado también consultarte y queríamos escuchar de parte tuya, ¿no? ujú. ¿Cómo ves bueno, el rol podría ser o la función de las asociaciones en lo que sí están pudiendo hacer y también en lo que podrían mejorar, pero no como una revisión interna, sino también institucionalmente en cuanto a un mayor reconocimiento, puede ser de legitimación o de lo que entiendas que podría suceder para que la práctica se viera más favorecida, no para que eventualmente el resquicio se amplíe. Ujú. Sí, bueno, ahí yo creo que en Argentina tenemos, la buena noticia es que tenemos como una sociedad civil bastante fuerte. Después, lógicamente, hay matices en eso, ¿no? Digo, acá en la Ciudad de Buenos Aires hay muchas organizaciones, si uno va a otras provincias quizás hay muchas menos, Claro. ¿no? Eso también va variando, pero en términos generales, como Argentina es un país con una sociedad civil bastante organizada. Ahí creo que no solamente hay desafíos como más territoriales en esto de qué sucede a nivel país, sino también bueno, como temas que enfrenta la sociedad civil más de financiamiento, ¿no? Como eso sucede, muchas organizaciones dependemos de los proyectos, digamos que nos presentamos a convocatorias y dependemos de esos proyectos que ganemos para garantizar la sostenibilidad de las acciones. Entonces, ahí hay un tema. Después también el desafío es cómo hacer que organizaciones, que organizaciones, no de profesionales especializados en derechos humanos, sino organizaciones de los propios grupos vulnerabilizados puedan también constituirse como actores políticos y sostener sus propias organizaciones. Yo ahí justo les comentaba este caso de salud mental, los hospitales psiquiátricos, por ejemplo, las organizaciones de personas usuarias de los servicios de salud mental en general tienen muchas dificultades para sostenerse y poder garantizar la permanencia de sus acciones. Y muchas veces ese poder conformar una organización depende del conocimiento de los propios derechos, ¿no? Entonces hay algo ahí de, bueno, una primera necesidad de empoderar jurídicamente a comunidades que históricamente han sido oprimidas, y eso también es un trabajo que hace mucho ASIG.
para que puedan usar, conocer y transformar el derecho. Y pues yo creo que otro desafío que también tenemos es más en términos de articulación entre las organizaciones. Bueno, no todas trabajamos todos los temas, no todas usamos las mismas herramientas, entonces pensar formas de articulación que sean más efectivas, digamos, y que no sean solamente, bueno, se hace un comunicado de muchas organizaciones en donde todas ponemos el sello, sino, bueno, cómo podemos aprovechar mejor los saberes que tiene cada una y complementarse en eso, ¿no? Cuando la mayoría de los problemas de violaciones de derechos humanos son complejos y en general tiene sentido mirarlos de diferentes enfoques, desde el enfoque de género, ¿no? Como creo que hay algo ahí, un tema de articulación que es cada vez más necesario repensar. Y luego, un último desafío, diría, es, bueno, cómo poder dar las discusiones más complejas que están en la agenda pública, ¿no? Cuando hay organizaciones que venimos teniendo nuestras agendas más históricas, digamos, entonces siempre la tensión entre cuánto ir a la coyuntura y cuánto sostener tu agenda, que es igualmente relevante, aunque no sea algo Obvio. que se esté hablando del debate público. Entonces ahí también siempre, y sobre la de coyuntura, cómo poder dar un discurso, bueno, digo, ahora se están discutiendo como muchas cosas de, bueno, la desregulación de los mercados, el rol del Estado, digamos, como muchas discusiones macro que hay que poder dar con un nivel de complejidad, ¿no? No es Estado sí o Estado no, o sea, desde mi perspectiva, Estado sí, pero Estado sí y cómo, ¿no? O sea, un Estado eficiente que responda a las necesidades de las personas. Entonces, toda la coyuntura también siempre te va como planteando nuevos desafíos. Y sobre todo a veces también lo que enfrentamos es muchas dificultades para instalar temas que no son mainstream, digamos, ¿no? Es colectivos de personas que no le importan demasiado a la política. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para vencer cierta resistencia o a veces el desconocimiento de los propios funcionarios públicos es otro desafío bueno, con el que lidiamos permanentemente. Sí, y además, bueno, vamos tocando como muchos temas, la verdad que es sumamente interesante y rico cada enunciado que vas compartiendo, pero quisiera como retomar a la idea de algo que me parece que quizás esté en el ADN de ASIG, ¿no? Porque algo mencionaste como de las distintas perspectivas y mencionaste como esta intención, ¿no? Bueno, no lo dijiste en estos términos, pero voy a decirlo yo así, de sustituir, sino también de colaborar en asociaciones que por falta de conocimiento quizá no llegan a tener la capacidad económica o de organización que una asociación civil puede tener, ¿no? Y, y me interesaba rescatar esto porque, digo, parece que está en el ADN de ASIG, porque claramente ASIG tuvo una intervención importante en dar voz a los, por ejemplo, los habitantes de la ribera en el Riachuelo, ¿no? Que habían sido totalmente desoídos y como digo, fuiste diciendo muchas cosas y todas tenían que ver porque hablamos de las asociaciones, pero también de los movimientos, ¿no? Y de los propios grupos y de dar voz a esos grupos. Entonces, en eso lo que yo veo, como digo, algo que está en el ADN, porque hay un caso concreto muy relevante, donde la acción no es de representar el interés supuesto de estos grupos, que ni siquiera en una asociación, pero a estas personas, de acompañarlas en que se las puede escuchar. Y esa posibilidad no es idéntico a lo que dijiste, pero sí tiene mucho que ver porque es una forma distinta de representar intereses, poniendo un poco más en igualdad a grupos que de otra forma no serían escuchados y que habla de una tendencia, que por eso a mí me interesa destacar, que incluso en Estados Unidos ha sido mencionada por algunos autores como una progresión, ¿no? Desde el rol de las asociaciones que representaban intereses porque como profesionales del derecho sabemos lo que son los derechos y lo que le interesa a esta gente, hacia una especie de movimiento por la abogacía de los movimientos sociales, que es un poco lo que yo veo en ASIG, y ahora claro que a eso me refería con el ADN, ¿no? Ujú. Un abogar por dar voz, pero también una especie
de colaboración y no una superioridad que sabe qué es lo que le interesa a ese grupo, ¿no? Ujú. Y creo que esto no es tan evidente y no necesariamente todas las asociaciones pueden tener el mismo enfoque. Entonces creo que es importante como ahora subrayarlo porque estaba en tu discurso, pero claro, tan denso y tan nutrido de tantos datos que quería como subrayarlo. Y, y me parece que, bueno, como digo, es una tendencia, en eso podríamos decir que así es un ejemplo, pero es algo como muy, muy relevante de la acción, ¿no? Y me imagino que estas tensiones son constantes, porque, bueno, cuando mencionabas el caso del título en personas con Down, claramente que no es un tema mainstream y sin embargo es la posibilidad de visibilizar un problema para mejorar un estado de cosas en general Ujú, bueno, ujú. y es importante un poco estar en la coyuntura, pero también es importante dar voz a esos que de otra forma no podrían tener voz. Y Totalmente, eso, sí. O sea, la visión que Asís tiene sobre el derecho es una visión de, bueno, el derecho al servicio de las comunidades, ¿no? No el derecho reproduciendo relaciones de poder. Digo, el derecho no es neutral, no es apolítico, en sus modos de confección, de implementación, de aplicación. O sea, en esas formas siempre hay actores privilegiados que pueden definir cómo el derecho se formula y cómo se implementa. Entonces, ahí lo que pensamos es en usar el derecho como una herramienta no para consolidar relaciones de poder, sino para transformarlas y tener una distribución equitativa de ese poder y sobre todo que las voces de las propias comunidades formen parte de que sus visiones sobre qué es la justicia, sobre qué son los derechos y demás, formen parte de los procesos de toma de decisiones públicas. A mí me sí, sí, gustaría preguntarte, Celeste, si podés decir desde lo personal, qué te llevó a querer trabajar en este enfoque o de esta forma en la asociación civil. Si querés comentarnos, contarnos cómo llegaste. Sí, bueno, yo siempre tuve como una motivación, eh, o sea, yo estudié derecho porque lo visualizaba en vínculo con esto que les decía antes como una herramienta de transformación social, o sea, yo estaba entre diferentes carreras que permitían generar un impacto social, no era que me gustaba el derecho en sí mismo, o sea, no me gustaba hacer cualquier cosa con el derecho, me gustaba como ese tipo de abogacía. Em, y ahí creo que tiene que ver con lo que, como uno puede entender el derecho de dos maneras. Estos son modelos puros, ¿no? Después hay cosas en el medio, pero uno podría decir, es un orden normativo neutral, apolítico, que esta idea de la justicia sin ver, ¿no? Bueno, mm, y es autosuficiente, resuelve todos los problemas. Y otro enfoque radicalmente opuesto que dice, en realidad el derecho es una herramienta más de opresión que está al servicio de los grupos más poderosos, ¿no? Y yo creo que hay algo en el medio de eso. O sea, hay algo de, bueno, el derecho puede ser una herramienta para el cambio y ese derecho se puede democratizar y se puede hacer más justo en la medida que las voces de esas comunidades están presentes en los procesos de formulación y aplicación de esas normas, ¿no? Entonces, el tema de la experticia por experiencia, como nadie mejor que las personas que enfrentan vulneraciones de derechos para decir qué pasa con eso y cómo se puede resolver. Y eso implica eh, dejar, o sea, dejar de lado, eso transforma nuestra propia práctica, ¿no? Digo, nosotros tenemos que ver cómo en nuestras propias estrategias, en el diseño de nuestra propia estrategia de incidencia, nosotros incorporamos las voces de esos colectivos, que de hecho es un desafío que enfrentamos en forma permanente, porque uno siempre puede ser mejor cuando da participación, ¿no? Se presentan como desafíos en forma permanente. Entonces, por ejemplo, llevamos una causa judicial con vecinos de un barrio popular, bueno, tenemos que estar consultándoles a los vecinos del barrio popular qué quieren hacer con la causa, si quieren recusar a esta jueza o no la quieren recusar, si quieren que pidamos un aumento de astreintes o no, ¿no? Entonces, y todo eso implica también una inversión de tiempo, o sea, la participación hay que darle tiempo. Entonces, bueno, pues yo tenía como esa convicción muy, muy fuerte y tenía una convicción muy fuerte en que quería trabajar en sociedad civil también. No era que yo dijera, bueno, me gusta,
obviamente sí, también, pero digo, si yo podía elegir desde dónde trabajar en derechos humanos, prefería no hacerlos del Estado, prefería hacerlos de la sociedad civil porque me parecía que te daba como una libertad y una posibilidad de pensar ampliamente y libremente que no se daba quizás en otros ámbitos. Así que bueno, yo trabajaba en el Congreso y vi la búsqueda en ASIC, que era una organización que me gustaba mucho de antes, y dije, bueno, ahí aplicamos a ver qué pasa. Bien, qué bien. Pero vos sabés que es muy interesante porque, bueno, si me permitís seguir un poco en el plano personal, pero obviamente generalizándolo, porque de todas las conversaciones que hemos ido teniendo hasta ahora, es obviamente un poco nuestra intención traer la idea del rol del abogado, la cuestión vocacional, y, y en general, un poco las conclusiones hasta ahora habían sido como que sí hay una inclinación de carácter, que es lo que vos misma estás manifestando, pero que también incluso en quienes dirigen una clínica y ven lo que sucede con estudiantes que se acercan a las clínicas, hay un poco de aldea, ¿no? Hay algo de imprevisto en el recorrido vital de cada uno que hace que uno llegue a ciertos lugares y que, por supuesto, el estudiante que quizá ve una convocatoria no tiene ni idea de lo que es el enfoque de interés público, no tiene ni idea de lo que es una clínica, pero porque tiene la experiencia siente un vuelco en su vida y en su inclinación profesional y vocacional, ¿no? En tu descripción, esto aparece muy claro desde el inicio, eh, y la pregunta acá, por eso la aclaración, si me permitías permanecer en el plano personal, es si tuviste algún modelo, si tuviste alguna información previa, porque esto, por cierto, que no es el mainstream tampoco de los abogados que uno ve, ni en la televisión, ni en la facultad a veces. Ujú. No, totalmente. En mi caso, yo creo que era algo que yo venía, o sea, esta vocación de hacer algo como, o sea, fui una persona a la que siempre como el tema de la desigualdad, las injusticias, o sea, desde muy chica empecé a leer cosas sobre esto, como que creo que era algo que lo tenía bastante como, no sé bien de dónde salió, pero sí veo también más por mi rol en la clínica jurídica de la UBA, sí veo como personas que llegan con una inquietud de hacer algo distinto con el derecho, que no saben bien qué es. Pero o personas que sí, medio de casualidad quizás se enteran del programa de mentorías que tenemos en el Centro de Derechos Humanos también, pero sin demasiada claridad sobre qué, ¿no? Claro. Y hay otras personas que transcurren la formación en derecho y todo sin saber siquiera que con el derecho se puede hacer otra cosa que no es el litigio tradicional, que no es el conflicto entre dos partes, y que pasan por las universidades estudiando el derecho desde esta visión más enciclopédica, de pensar el derecho como un sistema cerrado que no necesita de otras disciplinas, ¿no? Como creo que las facultades sí están fallando mucho en eso, y estos otros espacios de enseñanza de otro tipo más basados en enseñanza de habilidades, en inculcar en los y las estudiantes como es la reflexión crítica, el trabajo en equipo, digamos, como otro tipo de habilidades, muchas veces son voluntarios, optativos, ¿no? Entonces, no tienen el suficiente financiamiento en las universidades, entonces también hay un desafío ahí muy grande de repensar integralmente la enseñanza del derecho, porque de hecho el mundo necesita muchos más abogados de interés público, pero que las facultades no están, no están permitiendo que salgan. Y yo estoy segura que si muchas personas entran en contacto con esa forma de ejercer la profesión, se recontra entusiasmarían con eso, ¿no? Sí, sí, yo pienso igual que vos porque en realidad hay algo en la raíz del motivo por el cual uno decide estudiar derecho que está muy presente en el litigio de interés público, ¿no? Así como el derecho penal es como muy paradigmático y atrapa tanto, sobre todo cuando uno está estudiando, que es como la primera vez que uno se aproxima a algo muy arquetípico del derecho, Ujú. creo que el litigio de interés público o el derecho de interés público como enfoque proporciona algo también muy arquetípico donde uno siente que el sentido de justicia que ha buscado cuando decide estudiar derecho tiene cauce o por lo menos tiene un espacio para ser
trabajar, ¿no? Y bueno, me parece como cuando decís no sé dónde me vino, creo que eso es la vocación, ni más ni menos que un buen ejemplo de vocación. Es interesantísimo, pero bueno, es interesantísima la claridad y ojalá sirva también para ejemplificar a quienes sienten como esto y quizá no lo pueden verbalizar de la misma forma, porque a veces es un sentimiento, aunque no pueda ser puesto en palabras, ¿no? Totalmente. Y claridad, bueno, puede iluminar a quienes estén escuchando y sientan un llamado similar, ¿no? Ujú. Simplemente para ir terminando quisiera preguntarte, porque entiendo lo de la claridad y me encanta, pero también sé que la vida seguramente y esa formación desde la claridad te ha enfrentado igualmente con un montón de obstáculos, ¿no? No entraste a la universidad y dijiste, me va a dar respuesta a mi necesidad y acá voy a salir siendo la que yo quiero ser. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia formativa? Todo tan claro lo que querías y pasando por un sistema, como venimos diciendo, tan diferente. Sí, sí, de hecho la formación en derechos humanos suele ser muy, muy escasa. Sí, yo en general la mayoría o sea, siento que fui buscando como muchas cosas por fuera. Eso, empecé a leer sobre temas de derechos humanos, empecé a ver el trabajo de organizaciones que, digamos, al principio que eran muy conocidas, y después empecé a conocer más organizaciones por otras que eran más conocidas porque veían que hacían cosas en conjunto. Como que siento que en alguna medida fue muy subsidiado por mi propio interés, como, bueno, o sea, Sí, si me quiero dedicar a esto, yo sé que hay muchísimos abogados que se quieren dedicar a esto, y pocas ocasiones para hacerlo, lamentablemente, porque las organizaciones de la sociedad civil tampoco tienen búsquedas en forma permanente. Eh, entonces creo que hay algo de ese impulso de, bueno, incluso si estamos trabajando en un estudio jurídico que hace derecho comercial y nada más, uno puede encontrar otros espacios más académicos o más de voluntariado o ese tipo de espacios que te acercan mucho a ese mundo y que te ponen en mejores condiciones de luego poder acceder a ese tipo de espacios, ¿no? Y también pensar, bueno, incluso si se trabaja en un espacio que a priori pareciera no tener tanto que ver con eso, bueno, ¿qué se puede hacer? Digo, no sé, hay estudios que tienen áreas pro bono. Ahora, bueno, toda la línea de empresas y derechos humanos, responsabilidad social empresaria, digamos, hay un montón de cosas que se están abriendo que hacen que, bueno, independientemente de dónde uno trabaja, uno puede tratar de meter como cuchara ahí, ¿no? sí. No, y es muy interesante escucharte porque primero que esto puede ser de mucha ayuda para quienes están en ese camino y no tienen las referencias, como a mí misma me pasó también. Y un poco abonando lo que decís, decir que efectivamente un poco es mi recorrido. Yo siempre tuve una inclinación hacia otra forma de entender el derecho, y no tenía acceso quizá a Ucana. Dije, bueno, me gustaría esto, fundar yo una asociación. Y después me terminé volcando hacia lo académico, que me dio muchísima satisfacción y que quizá era natural, ¿no? Pero por eso la reconversión de desde lo académico estudiar estos temas, porque en Ujú. definitiva es una forma de continuar con esa alineación, que coincido que es algo que uno trae y que se va definiendo en el camino, pero que el posicionamiento es no indiferente, pero relativo, Sí. no determinante para ser, digamos, una actora o actor que está aplicando enfoque de interés público, estar en una asociación. Uno puede Ujú. incluso estar en la defensa pública, uno puede estar en la justicia, incluso como juez o jueza, y uno puede estar en la academia y tener este enfoque, esta perspectiva. Y creo que así como decimos que hay mucho para trabajar en los abogados y abogadas, en todas estas otras funciones también es importante preservar el enfoque. Totalmente. Y además la Todos vamos, investigación, ay, perdón. no, No, y además la investigación académica también puede estar más orientada a la acción o menos, y si uno tiene ese impulso seguramente la va a orientar más a la acción. Y también ahí lo que es súper interesante es empezar en sinergias, o sea, sinergias entre organizaciones de la sociedad civil y universidades, eso es algo súper virtuoso. totalmente, sí, sí. No, y además que toda la práctica siempre necesita de la teoría, ¿no? O sea, no es algo que
está en la práctica no tiene el tiempo de la reflexión y que acciona puede aportar en ese reposo del trabajo, insumos, respuestas, esquemas argumentales, lo que fuera que facilitan la labor. Y entonces uno siente que está colaborando inmediatamente con esas mismas causas en las que cree. Y eso es muy virtuoso Totalmente. y también. Así que creo Totalmente. que esto es un poco un excelente resultado de esta conversación porque todas las conversaciones, pero también y especialmente la idea de la revista es visibilizar el derecho de interés público como un enfoque especial, iluminar las prácticas que lo integran y también esto, acercar a quienes de alguna manera pueden tener una inclinación, pero no una claridad sobre cómo hacerlo. Bueno, mostrar posibles, mostrar experiencias vitales, por eso la mirada también sobre nuestros casos, ¿no? Nuestras biografías, porque en parte también creo que inspiran en un punto muy modesto de acercar ejemplos concretos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, te agradecemos por tu apertura, por contarnos tu experiencia y un poco para terminar, no sé si quisieras hacer alguna reflexión sobre cómo ves el futuro de la práctica de interés público, sea desde las asociaciones o sea desde un plano más general. Sí, bueno, ahí me parece que el desafío por ahí el principal es este que mencionaba de, bueno, cómo hacer que la abogacía de interés público deje de ser una cosa de nicho, ¿no? O sea, cómo masificarla en algún sentido. Y ahí el rol de las universidades es clave, porque cuando uno aprende el derecho de esa manera, independientemente del espacio en el que, bueno, que transite después, va a llevar esa visión del derecho, entonces incluso si trabajas en derecho privado, incluso vas a llevar esa visión de, bueno, esa visión crítica sobre qué se puede hacer con el derecho, qué dilemas éticos, digo, eso también, o sea, no tenemos suficiente formación en la cuestión ética. Y eso es algo que, bueno, que las clínicas y demás buscan como fortalecer mucho, pero eso, en tanto sigan siendo como ofertas reducidas. Y también creo que otro desafío es cómo en las facultades de Derecho los derechos humanos intersectan con otras disciplinas, ¿no? Nosotros seguimos como, nuestras facultades siguen teniendo como esta cosa muy de materias que son como compartimentos estancos. Bueno, vos ves acá derecho civil y acá, y entonces no hay ninguna conexión entre eso. Cuando la mayoría de los problemas, tales como se presentan en la práctica, son complejos, digamos. Vos necesitas cosas del derecho civil, necesitas cosas del derecho penal, necesitas cosas del derecho administrativo. Eh, entonces, eh, creo que transformar la enseñanza del derecho es clave para que seamos cada vez más abogados y abogadas de interés público, y en definitiva eso es lo que te termina conduciendo a un mundo más justo, más igualitario, más plural, a un mundo con más empatía, ¿no? Me parece que sin transformar la enseñanza del derecho, eso es como complejo de lograr. Sí, sí, es muy interesante porque en definitiva todo se cifra en recoger este cambio que se está operando más allá del derecho, por supuesto, y en nuestras sociedades y llevarlo al derecho, ¿no? Y Claro, generar y ahí con, actividades, como decía, con todas las más profesiones. sensibles. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, creo que es muy interesante y bueno, por supuesto quedaría larga, pero bueno, por hoy te agradecemos muchísimo el encuentro, tus aportes y esperamos que esta conversación pueda continuar en otros escenarios y en un futuro. Ojalá, no, Carlota, Vanina y a todo el equipo, muchas gracias por este espacio. La verdad fue hermoso intercambiar con ustedes. Muchísimas Gracias. gracias. Un Nos vemos. placer. Igualmente.